Pues vamos a hablar hoy, el título de la predicación de hoy se llama El valor de la iglesia. Es un tema que me encanta, nos lo compartió, dicen por aquí que no se escucha en el Facebook. Nos lo compartió nuestra pastora Emma y he querido usarlo como base para el día de hoy, porque necesitamos entender algo. Y es que cuando nosotros venimos a Cristo, pues lo que ocurre es que empezamos a formar parte de la iglesia de Cristo. Y en ese formar parte de la iglesia de Cristo es que yo voy a encontrar el propósito personal y al mismo tiempo voy a cumplir el propósito de Jesucristo, que no es otro que la gran comisión. Entonces dice en Efesios capítulo 3, vamos a empezar leyendo este pasaje. Si tienes Biblia, ábrela, por favor. Los que están anotando, Efesios 3, del 8 al 11, y los que no tienen Biblia, pues que miren la pantalla y se pongan al lado de un cristiano para preguntarle dónde compró la Biblia. Efesios 3 del 8 al 11, dice, a mí, está hablando el apóstol Pablo, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Cómo lo describe Pablo? Es algo impresionantemente bonito, ¿no? Dice, me fue dado esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de, ¿qué pone en tu Biblia? Por medio de la iglesia. Por medio de la iglesia, a los principados, a las potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. La iglesia está encargada de dar a conocer a Jesucristo y tenemos que hacerlo todo el tiempo. No hay un solo momento en que no seamos iglesia. La iglesia, ¿quién es la iglesia? La iglesia es el conjunto de todos los que han nacido de nuevo. En cualquier planeta no, en cualquier parte del planeta, en cualquier territorio, de cualquier edad, de cualquier cultura, cualquier persona que como aquella mujer samaritana le ha dicho a Jesús, dame de beber ese agua de salvación, ese agua de perdón, ese agua de reconciliación, y se ha humillado delante de Jesucristo, esa persona ha nacido de nuevo y es parte de la iglesia. Ahora bien, quizá la iglesia nos queda muy grande para verla en todo su tamaño y en toda su dimensión. Entonces, para hacerlo más sencillo, vamos a hablar de esta iglesia que es parte, no porque esta iglesia sea parte, sino que todos los que dentro de esta iglesia han nacido de nuevo, entonces somos parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Y todos los versículos que vamos a leer hoy están hablando de la iglesia del Señor Jesucristo. Pero para que nosotros podamos entender de una manera un poquito más sencilla, lo vamos a referir a la comunidad cristiana integral. Y así nos va a quedar más fácil entender todo lo que Dios dice de la iglesia. ¿Por qué la iglesia tiene valor? ¿Por qué la iglesia tiene un valor incalculable? Y lo vamos a entender perfectamente. Hay muchas expresiones de la iglesia del Señor. La CCI es una de ellas. Nosotros tenemos una manera de exteriorizar a Jesucristo. Tenemos una manera de ser iglesia. ¿Sí? Por eso es bueno conocer cuál es nuestra visión como iglesia. Por eso es bueno conocer cómo nosotros hacemos iglesia. Y es una de las cosas que nosotros le metemos ahí en los cursos, una pincelada para que todo el mundo sepa por qué hacemos células, por qué salimos a evangelizar a la calle, por qué nos formamos, por qué hacemos cursos más que cursos, por qué procuramos la sanidad interior de las personas, por qué procuramos que las personas sean libres financieramente, etcétera, etcétera, por qué nos importan las misiones, por qué amamos a Israel, cómo amamos a Israel, qué obtenemos de esa parte de la visión. Todo eso lo explicamos en los procesos formativos de la iglesia porque es la manera de CCI de expresar
esa identidad de iglesia. Entonces, si alguien no ha nacido de nuevo, si alguien no ha tenido ese encuentro con Jesucristo, no es parte de la iglesia. Puede haber alguien hoy aquí sentado que nunca tuvo un encuentro con Jesucristo y está aquí sentado y está dentro de un local que llamamos iglesia, pero no es parte de la iglesia. Si no has nacido de nuevo, no puedes ser parte de la iglesia, aunque estés en todas las actividades de la iglesia. Y esto a veces es un poco para algunas personas, porque creemos que ser parte de la iglesia es estar como en una dinámica de actividades. Pero hubo gente, nos cuenta el Evangelio, Mateo capítulo 7, que va a haber un día que se presentan delante de Dios y Dios dice, ¿tú quién eres? Yo no te conozco. Pero Señor, yo estaba en la vigilia, pero Señor, yo fui al Arco del Triunfo a predicar de Cristo, pero Señor, yo estaba en la célula, yo estaba y di mis diezmos y yo hice muchas cosas. Y el Señor, aparentemente sin una lógica a nuestros ojos, les dice, no sé quién eres, nunca te conocí. No es que hubo un momento que fue cristiano y luego se desvió, se despistó, no, es que nunca te conocí. Y eso es muy dramático y yo quisiera que no nos pase a ninguno de nosotros. Entonces, ¿cómo sabemos si una persona ha nacido de nuevo? Definitivamente nosotros humanamente no lo podemos saber. Podemos tener algunos indicios, podemos tener algunas pistas y es, por ejemplo, el fruto. ¿Cómo se conoce a un manzano? Pues tú puedes tener poca idea de horticultura y de agricultura, pero si tú vas a un árbol y le cuelgan manzanas, tú dices, eso es un manzano, ¿no? Entonces, si tú ves una persona y tú ves el fruto del Espíritu Santo en esa persona, amor, gozo, paz, Gálatas 5:23, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Si tú ves esos frutos ahí en esa persona, tú dices, este es un discípulo de Cristo. Ahora, si no veo los frutos, algo anómalo hay ahí. Quizá es un manzano, pero si no tiene fruto, ¿de qué sirve un manzano que no de manzanas? Para dar sombra y para tragarse todo el agua, pero no produce nada. Definitivamente ese no es el diseño de Dios. Alguien cristiano va a mostrar que se conduce en esta vida con la sabiduría de Dios, no con la sabiduría de los hombres. Escucha esto bien, por favor, porque los cristianos no son más listos que los no cristianos. Los cristianos debemos ser más sabios que los que no tienen a Dios, porque lo nuestro es una sabiduría que viene de lo alto. Entonces, si yo no tengo nada más, si solamente tengo la sabiduría humana y me creo muy sagaz y me creo muy astuto y me creo muy pillo, pues en verdad me tengo que revisar, porque la sabiduría de lo alto es pacífica, es sencilla, pero es hiper eficaz. Además, una persona cristiana que ha nacido de nuevo, poco a poco va adoptando la cultura del cielo, escucha esto, la cultura del reino de los cielos, se va injertando, sembrando y empieza a producir los frutos propios del reino de los cielos, no de España, no de Colombia, no de Perú, no de ningún otro país. Vamos como... estaba escuchando ayer en una serie que hay que deconstruirse. Bueno, pues en cuanto a la cultura, tenemos que deconstruirnos. Tenemos que ir soltando la cultura de nuestras ciudades, de nuestros países, quizá incluso de nuestras familias, y tenemos que empezar a reemplazarla, a renovarla por la cultura del reino de los cielos. Si no, algo está pasando en mi vida. No soy un cristiano que esté mostrando la sabiduría y la cultura del reino de los cielos. Y quiero decirte que se puede perfectamente salir de Egipto, pero seguir siendo un esclavo. Se puede perfectamente salir de aquella tierra de Egipto que simboliza la esclavitud del pecado, de la cual Dios sacó a los israelitas, pero aun cuando ellos caminaban por el desierto en dirección a la tierra que Dios les había prometido, una tierra que fluye y mana leche y miel, pero ellos aquí dentro seguían teniendo mentalidad de esclavos. Y ellos decían, queremos regresar
allí teníamos algo seguro, aunque fuera poco. Aquí en el desierto no sabemos dónde Dios nos lleve. No tenían fe, no confiaban en el Señor. Seguían siendo esclavos y preferían seguir siendo esclavos con tal de sobrevivir que lanzarse por fe a creer a Dios para recibir entonces las promesas de Dios. Si yo no conozco o no vivo las promesas de Dios, entonces sigo siendo un esclavo. De nada me sirve. Hay gente que recibe a Cristo aparentemente, hace una oración, tiene un encuentro con Jesús, le dice al Señor, dame de beber, y Dios le pone allí el agua viva, pero ellos no la beben. Siguen siendo esclavos de su antigua manera de vivir, siguen estando atrapados en los mismos mecanismos, en las mismas gestión de la vida que hacían antes de conocer al Señor. No aplican la palabra de Dios. Por lo tanto, yo desde fuera pondría en duda si han nacido de nuevo. Pero como yo no soy Dios y no me corresponde juzgar eso, pues más bien es cada uno el que se tiene que examinar. Entonces, vamos a ver esta mañana 10 propósitos de la iglesia, 10 razones por las que la iglesia tiene valor a los ojos de Dios y debería de ser entonces exactamente igual para nosotros. ¿Vale? Los que están anotando, propósito número 1 o primera razón por la que la iglesia tiene un valor altísimo, lo encontramos en Efesios 5:23 y es que Cristo es la cabeza de la iglesia. Porque el marido, dice en Efesios 5:23, es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Entonces, la iglesia no es una entidad, la iglesia no es una institución, la iglesia es el cuerpo de Jesús y lo más importante, Cristo Jesús es la cabeza de la iglesia. Si la cabeza está bien, todo está bien. Toda iglesia, y en este caso ya vamos a hablar entonces de la CCI, una iglesia local, una iglesia como la Comunidad Cristiana Integral, si permanece teniendo a Cristo como cabeza, no separada de Cristo, entonces esa iglesia va a estar bien. Yo le contaba a Carlos Catarí, su esposa, que una manera en que nuestros pastores Enrique y Emma velan por el bien de todas las iglesias de la CCI no es que ellos visitan las iglesias o ven informes de números, de finanzas, de células, de cursos. No, para nada. Nuestros pastores ven cómo está Natalia y yo a nivel personal, ven cómo está nuestro matrimonio, ven cómo están nuestros hijos, y si la cabeza de la iglesia, que somos en CCI Barcelona a nivel humano, somos nosotros, si estamos bien, entonces nuestros pastores están tranquilos, la iglesia estará bien. Y lo mismo es entonces con la iglesia del Señor. Si permanece sujeta, si permanece anclada a la cabeza que es Jesucristo, la iglesia estará bien. Ahora, mira, en la iglesia hay células, por ejemplo. Si una célula empieza a ir mal en la iglesia, una célula es un grupo pequeño, que se reúnen en las casas, normalmente entre semana, a veces se reúnen aquí, porque o no quieren sacar el tiempo entre semana y se han acomodado a hacerlo el fin de semana, pero bueno, un grupo pequeño que estudia la Biblia juntos con un líder. Si una célula empieza a deteriorarse, ¿a quién hay que examinar? ¿La Biblia que están estudiando? ¿El Espíritu Santo que es dado por Dios? ¿A quién habrá que examinar? A la cabeza, al líder de la célula. Entonces ahí hay que mirar a ver qué está pasando, porque si la cabeza está mal, lo que viene por debajo va a estar mal, pero si la cabeza está bien, todo va a estar bien. Y de la misma manera, para que podamos entender qué significa esto de que Cristo es la cabeza, mira, ninguno de nosotros tenemos problema en nuestra fe, en nuestros esquemas mentales, no tenemos problema en ver a Jesús como la cabeza. Creo que ninguno, ¿verdad? No estamos pensando que la cabeza de la iglesia es un elefante o es Buda, no, todos sabemos que la cabeza de la iglesia es Jesucristo, pero cuando alguien en la iglesia no tiene buena relación con los líderes, con los pastores, no halla su lugar,
Tú lo que tienes que mirar es qué tipo de conexión tienes con la cabeza de la iglesia, que en este caso somos Natalia y yo, aquí a nivel local. Si tú no te hallas en la iglesia, si tú dices, no encuentro mi lugar, ¿qué está pasando? Tienes que revisar qué tipo de conexión tienes con la cabeza. Nadie puede recibir nada de nosotros, y estoy hablando de Natalia y de mí como pastores en CCI Barcelona, si no está reconociendo que nosotros somos la cabeza de la CCI de Barcelona. Es imposible, es imposible. Si tú piensas mal de nosotros, si tú crees que nosotros no deberíamos estar aquí, es imposible que tú seas alimentado con el alimento que nosotros tenemos para darte. Es absolutamente imposible. Si yo pensara que Jesucristo no debería de ser la cabeza de la iglesia, sino que debería de ser el Espíritu Santo, entonces Cristo no podría salvarme. Jamás vería a Cristo como mi provisión de Salvador. De la misma manera, si yo me quiero hacer cabeza, lo que estoy haciendo es dañar la iglesia, porque todo tiene su proceso, todo tiene su orden. Cristo es mi guía, Cristo es mi cabeza, y eso significa que todos nosotros, como acabamos de leer, somos el cuerpo de Cristo y no vivimos independientemente ni de la cabeza ni del resto de los miembros. Y quiero ponerte un ejemplo muy sencillo. Cuando un atleta se dispone a correr los 100 metros lisos, no necesita simplemente tener piernas rápidas. Si solo corrieran las piernas, pues mira, qué cosa tan... Imagínate que solo corren las piernas y tendría que correr así, ¿no? No, resulta que cuando va a correr, la espalda se tiene que agachar para la salida, los tobillos se ponen en una forma determinada, las manos se echan al suelo, el cerebro está en plena alerta y tensión, los ojos están mirando para no salirse de su carril y todo el cuerpo corre a la vez, de manera que el corredor va braceando a medida que las piernas van corriendo. Todo el cuerpo es necesario. Todo, absolutamente. Si se le cruza una mosca, la mano tiene que reaccionar y quitársela. Entonces, no corren solo las piernas, corre todo el cuerpo. Y así podríamos hablar de todas las actividades de la iglesia. Nadie las debe hacer ni las debe procurar independientemente de otros. Y en la iglesia a veces encontramos gente que le gusta ser como muy autónoma, muy independiente, hacer las cosas a su manera. Se pone a predicar a otros cuando no toca, se pone a profetizar a otros cuando no toca. Y es como desconectado del cuerpo, como desligado del resto de los ministerios de la iglesia. Y eso es un problema, porque eso no puede funcionar, porque somos miembros de un solo cuerpo. Punto número 2, ¿por qué la iglesia tiene valor? Porque Cristo es el Salvador, y volvemos a leer Efesios 5:23. En la parte final dice que Cristo es el Salvador de la iglesia. Y no hay otro Salvador, nadie más puede salvar. Ninguna religión puede salvar, ningún profeta puede salvar, ningún santo puede salvar, la Virgen no puede salvar, los hombres, los pastores, los curas, ni los misioneros, ningún hombre que llamamos de Dios puede salvar a nadie. Es más, mira, yo conozco la Biblia, mayor o menor medida, pero yo no puedo revelar al Padre, lo tiene que revelar Jesucristo. Él es el único que puede salvar. Y si tú estás aquí sentado, yo no puedo hacer nada para que el Padre te sea revelado. Lo tiene que hacer Jesús. Yo podría callarme, no decir una sola palabra más en esta mañana, pero si Jesús te quiere revelar al Padre, Él lo haría de cualquier manera. Hasta un burro podría hablar. Pero entonces nadie puede salvar, solamente el Señor Jesucristo. Dice Santiago 4:12, uno solo es el dador de la ley. Santiago 4:12, uno solo es el dador de la ley. ¿Quién es el dador de la ley? Dios. Dios le entregó la ley a Moisés. Y dice, uno solo es el dador de la ley, y ese uno es el que puede salvar y es el que puede perder, es el que puede condenar. No hay otro. No hay nadie. Mira, el diablo no te puede condenar al infierno. El diablo no puede declararte culpable,
puede decirte que eres culpable, pero no puede declararte con autoridad como culpable. El único que lo puede hacer es Dios. Dios es el único que puede decir, tú eres inocente porque todos tus pecados han sido imputados a Jesucristo, o Dios puede decir, eres culpable por cuanto no creíste en el sacrificio de Jesucristo, no porque no pecaras. Solo Dios, solo Jesús tiene esa potestad. Y no depende de ningún método de evangelismo, sino que todo lo que nosotros hacemos tiene que llevarnos a Jesucristo como Salvador y no solamente como Jesús sanador o el que llena el vacío de mi vida. Si presentamos un evangelio donde Jesús solamente viene a llenar el vacío de mi vida, estamos dejando a la gente a medias, los estamos dejando al lado del pozo, pero no les invitamos a que pidan el agua que quita la sed para siempre. Porque el objetivo no es ser sano en esta vida, el objetivo principal por el que Cristo entregó su vida es salvar a la gente del infierno. Tercer punto, Hechos 20, 28. Cristo Jesús es el dueño de la iglesia. Esta es la tercera razón por la que la iglesia tiene tanto valor. Porque Cristo es el dueño de la iglesia. Dice Hechos 20, 28. Por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. ¿De quién es la iglesia? Del Señor. No es de Carlos Villanueva ni de Natalia Blanco. Es del Señor, la cual, la iglesia, Él ganó por su propia sangre. Es que nosotros fuimos comprados literalmente. Hay un simbolismo muy precioso en la palabra de Dios, y es que nosotros éramos esclavos, estábamos en un mercado de esclavos donde cualquiera podía venir y comprarnos, y venía el alcohol y nos compraba, y venía la lujuria y nos compraba, y venía la codicia y nos compraba, y venía el orgullo y nos compraba, y éramos esclavos de esos señores hasta que vino Cristo con su propia sangre, pagó el precio para que Él fuera nuestro dueño, y una vez que Él es nuestro dueño, dice, ahora eres libre. Ahora eres verdaderamente libre, conociendo un nuevo estilo de vida y viviendo de una manera diferente. Entonces, la iglesia es del Señor, y si es del Señor, Él es el que pone y Él es el que quita. Dios dijo a Israel, esta es mi nación, esta es la niña de mis ojos. Cuando Dios habla en su palabra, la niña de sus ojos, no se refiere a ti, no se refiere a la iglesia, está refiriéndose a Israel. Y Dios era el que ponía y quitaba a los profetas, era el que ponía y quitaba los jueces. Llegado el tiempo de los reyes, Dios era el que estableció quiénes tenían que ser los reyes. Lo mismo pasa en la iglesia. Dios establece obispos, diáconos, son los nombres bíblicos, pastores, profetas, líderes, etcétera, etcétera. Ninguno nos pusimos aquí por gusto. Ninguno estamos aquí autonombrados. Los que estamos en autoridad en la iglesia, estoy hablando ahora de CCI, pues son personas que Dios ha ido colocando de diferentes y variadas maneras. En nuestro caso, Natalia y yo, en el año 2001, Dios nos llamó, nos había llamado antes, en el 2001 nos pusieron ya como pastores. Empezamos siendo pastores en Madrid durante 2 años, copastores, evidentemente, con nuestros pastores Enrique y Emma, y luego nos enviaron a Barcelona. Aquí ya había otros pastores que regresaron a su vez a Madrid y nosotros tomamos el relevo. Y desde el año 2003 estamos puestos como pastores en Barcelona. No nos hemos puesto nosotros mismos, de nada sirve que alguien se autonombre, esto es muy común hoy en día en algunas iglesias, no sé si muchas, gente que se autoproclama apóstol, gente que se autoproclama profeta, gente que dice, no, a mí me llaman apóstol tal o profeta tal, y yo personalmente soy todo lo contrario. A mí no me gusta que me digáis ni siquiera pastor, aunque sé que algunos lo hacen por respeto y quizá por cultura, pero
Me podéis llamar Carlos perfectamente porque es como me puso mi padre y mi madre y es como mi oído está acostumbrado a girarse cuando me llaman, ¿sí? Entonces, no nos pusimos nosotros y tenemos muy claro que las ovejas son de Dios, no son de ningún pastor ni de ningún líder y que todos nosotros estamos trabajando para el dueño de la iglesia y de las ovejas. ¿Sabes? Yo tengo algo en mente y muchas veces Dios me lleva a meditar en eso. El día que yo me presente delante del Señor, Dios me va a pedir cuentas por mi vida, Dios me va a pedir cuentas por el matrimonio, porque Él me permitió tener una esposa, Dios me va a pedir cuenta por los 3 hijos que hemos criado y Dios me va a pedir cuenta por las ovejas que puso en este rebaño. El Señor Jesús, cuando estaba orando por sus discípulos en Juan 15, Juan 16, Él dice, Padre, de los que me diste, ninguno se ha perdido salvo el hijo de perdición para que se cumpliera la escritura. O sea, Jesús estuvo muy pendiente de sus ovejas, pero él sabía que no eran sus ovejas, sino que dice, Padre, los que tú me diste porque eran tuyos, y me los diste simplemente para que los cuidara durante 3 años y les enseñara y les entrenara en un discipulado intensivo. Dice, ninguno se perdió. Yo quisiera poder llegar al cielo y que el Señor diga, buen siervo y fiel, lo que te di lo sacaste adelante, ninguno se perdió, o al menos que no se perdió por mi dejadez, por mi negligencia, por mi pasividad, porque me dormí y no velé, o porque fui malvado. No quiero que eso me pueda llegar a ocurrir a mí. Ahora, yo tengo muy claro que las ovejas son de Dios, no son mías, de ninguna manera. Entonces los líderes procuramos que haya un buen alimento en la casa de Dios. ¿Os acordáis cuando dice en Malaquías, dice Dios, probadme ahora en esto y traer los diezmos a la alfolía, a la casa de Dios, y haya alimento en mi casa? ¿Ese alimento cuál es? Ese alimento es la palabra de Dios. Ese es el alimento que tiene que haber en la casa de Dios. No está hablando de hamburguesas y perritos calientes, por cierto, también pequeños y muchas cosas que se venden en la cafetería, pero no, evidentemente está hablando del pan del cielo, de la palabra de Dios, de la leche espiritual no adulterada. Ese es el alimento que tiene que haber en esta casa, ese es el que procuramos proveer, no cuentos, no fábulas, no teorías raras, no mi opinión, no, palabra de Dios. Dice primera de Timoteo 4, 7 y 8, capítulo 4, versículos 7 y 8. Está hablando Pablo, el pastor de pastores, a su pastor discípulo Timoteo y le está diciendo, oye, tú en la iglesia que estás pastoreando, desecha las fábulas profanas y de viejas, el chascachasca, el chascarrillo, el salsa rosa de muchas iglesias, ¿no? Que hay que no, que pecó, que cayó, que aquella iglesia, que el otro. No, dice, desecha las fábulas profanas y de viejas y ejercítate en la piedad. Algunos no entienden qué es la piedad, pero es muy sencillo. La piedad es manifestar a Cristo a través de mi vida. La piedad es la praxis del amor en acción. Piedad es dejar que Cristo viva a través de mi vida. Dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Esto si lo escucharan los del gimnasio lo borrarían de la Biblia. Pero la piedad para todo aprovecha. Escucha esto, por favor. La piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida y de la vida eterna. ¿No te parece increíble? Dios te está dando un consejo para que te vaya bien en esta vida, los años que vivas sobre la tierra, y para que te vaya bien en la vida eterna. ¡Wow! Impresionante. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo, desecha cosas necias, cosas que no ayudan, cosas que no edifican, teologías y debates que no llevan a ninguna parte, porque hay un error que cometemos los cristianos frecuentísimamente, y es que cuando hablamos con otros cristianos o cuando hablamos con ateos, lo único que nos importa es tener la razón. Yo tengo la razón porque aquí dice la Biblia, porque aquí dice la Biblia, porque yo sé, porque el profeta, porque el otro. Y parece que lo único que nos interesa es tener la razón y se nos olvida que allá afuera, 2 calles más allá, hay gente muriendo sin Cristo.
que van al infierno porque ya nunca más tendrán oportunidad de ser salvos. Entonces dice, ejercítate para la piedad, ejercítate para la piedad. Yo te diría como consejo que vigiles lo que oyes. Presta atención a lo que entra por tus oídos. No dejes que la basura auditiva entre por tus oídos. ¿Y cómo llevas a la práctica esto? Es muy sencillo. Si tú vienes un día a la iglesia y estás allí tomándote un café antes de la reunión y dices, bueno, y hay alguien por aquí que viene y te quiere contar un chisme, y te quiere contar algo de malo de otra persona, algún fallo, algún pecado, pues no tienes por qué quedarte escuchando allí. No tienes por qué quedarte escuchando. Ay, no, es que voy a escuchar a ver si luego oro por esa persona que me está contando que la vieron borracha. No, mentira, tú lo que quieres es saber más del pecado de esa persona. No tienes por qué quedarte allí. Si alguien comienza a hablarte mal del líder, del pastor, de uno que está allí sirviendo y se equivocó, no tienes por qué quedarte allí escuchando. Estás dañando el cuerpo de Cristo, esa persona está dañando el cuerpo de Cristo porque es un chismoso, pero es igual de chismoso el que habla como el que oye. Es el mismo. Es que no puede haber un chismoso si no hay uno que escuche aquí. Porque el chismoso no va y se pone contra la pared a hablarle a la pared las cosas. Hoy fíjate, pared, lo que ha pasado, mira, hoy Carlos no me saludó. Y mira, no se pone a hablarle a la pared, se va buscando un oído que diga, cling, aquí encuentro mi imán y, y suelto mi veneno. No tienes por qué quedarte allí, vigila lo que oyes. Pero también te diría algo, vigila lo que oyes en las redes sociales, porque no es sano, iglesia, no es sano. Mira, hay gente que está todo el día escuchando vídeos de YouTube, otros predicadores, otras iglesias, otras doctrinas y suponiendo que sean doctrinas sanas, que hay muchas que no lo son, suponiendo que fueran doctrinas sanas, aún y con todo, ese pastor está predicando no solo palabra de Dios, como también estoy haciendo yo hoy aquí, sino que estamos predicando con nuestra propia forma de hacer iglesia. Estamos predicando con nuestras particularidades, con nuestra forma de exteriorizar el Evangelio. Y entonces te puede resultar confuso escuchar tanta variedad y finalmente tu mente no está ni allí, ni aquí, ni en ninguna parte. Estás como sin hacer nada. Y hay gente que cree que es más espiritual porque todo el tiempo está escuchando predicaciones de todo tipo. Y al final lo que acaban es con un cóctel que no les beneficia en nada. Mi consejo es reducir el número de escuchas que hacemos por ahí fuera. Y tristemente, pues en la pandemia, como todo el mundo se puso online, era lo que se necesitaba en ese momento, pues claro, ahora hay mucho menú para escoger, pero no es un buen evangelio, no es una buena manera de nutrirse que tú vayas al buffet de YouTube y empieces a escuchar una batería de predicadores. No lo es. La gente que hace eso normalmente es porque no está bien plantada aquí. Y como no está bien plantada, cree que necesita un suplemento de algún otro lugar. Lo más importante es ejercitarte para la piedad, practicar el Evangelio en todos los sentidos, vivir lo que estás recibiendo. No quiero que nadie venga a la iglesia domingo tras domingo y al salir por aquella puerta su espíritu está más gordo, pero no ejercita la piedad. Y como no ejercita la piedad, pues al final acaba un obeso espiritual. Tú sabes que los deportistas de élite comen más que tú y que yo. Comen más cantidades que tú y que yo. Lo que pasa es que ellos lo queman en el gimnasio y continuamente están transformando todo en fibra muscular y el que come la misma cantidad pero no hace ejercicio, pues va engordando y se va volviendo más espeso y más lento. Entonces no se trata de tener mucho conocimiento, sino se trata de vivir lo que ya tenemos y lo que ya sabemos. Amén.
Entonces, dice Primera de Pedro 5, del 1 al 4. Ruego a los ancianos que están entre vosotros. Primera de Pedro 5, del 1 al 4. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ese es uno de los nombres que tiene Jesucristo, vosotros también recibiréis la corona incorruptible de gloria. Nos toca constantemente, porque mira, la iglesia es como un centro comercial donde entra mucha gente. Y va entrando mucha gente por las diferentes puertas que tiene el centro comercial. Aquí entra gente por el evangelismo de la calle, entra gente porque buscó en Google una iglesia, entra gente porque el amigo, el vecino, el familiar le invitó a venir aquí, entra gente porque un día pasaban por aquí, escucharon música y dijeron vamos a ver qué es esto, vienen a una fiesta infantil, vienen a una feria gastronómica. Hay muchas puertas de acceso a la iglesia. Y entonces nos toca desde aquí arriba y en todas las líneas de enseñanza de la iglesia, nos toca estar corrigiendo doctrinas que a veces se quieren infiltrar en la iglesia. Que porque la autoridad, que porque hay que servir, que el diezmo no, que el diezmo es del Antiguo Testamento, que la mujer que no predique, que porque tengo que tener un líder y muchas cosas que empiezan a surgir. Y tenemos que ayudar a los que están entrando a que entiendan que esa es nuestra forma de practicar la piedad, de ser iglesia. Esa es la manera en que nosotros hemos entendido y no es una manera fija, no es una manera inamovible, es una manera que nosotros, siendo sensibles al Espíritu Santo, vamos retocando y vamos tratando de oír lo que el Espíritu Santo dice en cada momento y requiere de nosotros en cada momento. Pero nos toca estar muy alerta. Entonces la doctrina en este caso viene desde la cabeza, que es nuestros pastores Enrique y Emma. La doctrina viene de allí. Evidentemente tiene que ser bíblica, por supuesto. Pero entonces viene a nosotros, nosotros la predicamos aquí en Barcelona. Y esa es la doctrina que sigue la iglesia. Nosotros le enseñamos a la gente a diezmar, le enseñamos a la gente a honrar a los padres, le enseñamos a la gente a cuidar su salud financiera, le enseñamos a la gente a perdonar, le enseñamos a la gente a crecer, porque creemos que ese es el diseño de Dios para todo cristiano. Y cuando entran cosas raras o pretenden entrar cosas raras en la iglesia, pues tenemos que poner un poco el alto. Recuerdo una vez que vino un señor, hace ya muchos años, estábamos en otro local, y empezó a profetizar a la gente cuando nadie le veía. Entonces, él, como que él no quería ni célula, no quería hacer los cursos de la iglesia, pero él decía que era profeta de Dios. Y yo no sé si era profeta de Dios o no, pero el caso es que él, cuando estaba a solas con alguien, le ponía las manos en la cabeza y le empezaba a profetizar, o le ponía las manos en el hombro y todo lo que profetizaba era malo. Todo lo que era peor que Jeremías. Todo lo que profetizaba era malo, que tienes que dejar el pecado, que no sé qué. Todo era como... la gente quedaba asustada, quedaba mal. Entonces, pues me tocó hablar con él y decirle, mira, no puedes estar haciendo esto porque tú no estás sujeto a la cabeza de esta iglesia, que soy yo. Soy yo el que Dios ha puesto aquí en esta iglesia. Entonces, en esta iglesia yo soy el responsable de cuidar a las ovejas, de apacentar esta grey. Y lo que tú estás haciendo está enloqueciendo un poquito a las ovejas. Yo quiero que mis ovejitas estén más tranquilas. No, pero es que yo soy profeta, ¿sí? Me parece muy bien, mira. Como decimos los madrileños, ancha es Castilla. Vete por ahí por donde quieras, a otras ovejas, pero a estas no me las vas a marear. Bueno, no hizo caso. Y a las siguientes semanas, pues veo que estaba en la misma actitud. Y alguna persona vino y me dijo, es que fulanito me ha profetizado y me ha dicho esto y yo me he quedado mal y no sé qué. Entonces ya me tocó decirle, mira, no vuelvas aquí, no vuelvas a esta iglesia, porque yo tengo que cuidar la grey de Dios. Y una persona que no está sujeta a la autoridad, es difícil que pueda nutrir en algo a la iglesia.
al menos es como yo entiendo los principios bíblicos. Sí, nos ha tocado en algunos casos como vamos a poner algunos límites para que gente que aparentemente tiene a Dios, gente que se autonombra profeta, pero que no sabemos de dónde salió, ni quién oró por él, ni nada, y que no vemos unas marcas, pues entonces no le podemos permitir que ejerza un pseudo ministerio. Mira, las personas que crecen adecuadamente se parecen cada vez más a Jesucristo. Las personas que en esta iglesia o en cualquier otra, si crecen adecuadamente, se van a parecer más a Jesucristo. Van a tener unas marcas que van a ser muy claras. Van a tener unos principios grabados a fuego en su corazón. Van a ser, mira, cualquier creyente de cualquier iglesia debe de poner a Dios por encima de las personas. Debe de poner el amor y la misericordia por encima de la justicia. Cualquier persona en esta o en cualquier iglesia que crece adecuadamente y que está plantada en la iglesia de Dios, va a respetar la autoridad puesta por Dios, porque la va a reconocer. Es que una persona que está bajo la autoridad de Dios, solo una persona que está bajo la autoridad de Dios puede reconocer quién está en autoridad en un lugar. Por eso un cristiano, cuando llega a un trabajo nuevo y va y le contrata una empresa y dice, este es el jefe. Bueno, yo tengo que hacer lo que diga el jefe. Él es el jefe, porque entiende el principio de autoridad. Pero un cristiano que se dice cristiano, pero llega a un trabajo y pretende saltarse todas las jerarquías y pretende hacer las cosas a su manera, yo personalmente cuestionaría si es un cristiano. O si es un cristiano, es un bebé que está todavía en pañales porque no entiende nada como un bebé. Entonces, más bien me pondría a revisar qué es lo que está pasando allí. Mira, no es justo que un creyente no se parezca a Jesucristo. Los creyentes tenemos que parecernos a Jesucristo, porque Él es la cabeza, Él es el que está nutriendo. Es imposible que un cristiano no se parezca a Jesucristo. Es una deshonra para Jesús que un cristiano no se parezca a Jesús. Cuarto punto, cuarta razón por la que la iglesia tiene mucho valor y tiene un propósito único. Está en Mateo 16, 18. Y es que la iglesia es la única institución, escucha bien esto por favor, que Dios se ha comprometido a cuidar y a sustentar. Mateo 16, 18. Jesús le dice a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Dios se ha comprometido a edificar su iglesia. Dios se ha comprometido a cuidar y a sustentar la iglesia. No una ONG, no un gobierno, no un colegio, una guardería, aunque se llamen cristianos. Por eso nosotros, cuando hacemos algo, lo tenemos que hacer siempre vinculado a la iglesia. Por ejemplo, hemos empezado el año pasado el proyecto de la guardería. Tenemos 6 niños, creo que en septiembre hay alguno más, y es una guardería, pero no es una guardería para que venga la gente del barrio. Podría serlo, pero no lo es. Nuestra idea no es dar ese servicio al barrio, no, nuestra visión es ayudar a los papás de la iglesia a que tengan a sus hijos en un lugar donde no les enseñen basura. Ese es nuestro objetivo. Ahora, si yo como pastor digo, bueno, pongamos una guardería y que vengan todas las familias que quieran de aquí, de Ciudad Meridiana o de todo Barcelona, de donde sea, pues podría hacerlo, sí, pero eso ya no es iglesia. Eso ya no es iglesia. Eso es algo que la iglesia está haciendo como un servicio, pero no es iglesia. Ahí estaríamos ya pensando en otra cosa. Quizás estamos pensando en una financiación, quizás estamos pensando en hacer contactos, está muy bien, pero no es iglesia. Hicimos una ONG hace 25 años, pero el objetivo de la ONG no era, pues como la moda, hay ONGs para todo, ¿no? ONG para la tortuga del Mediterráneo, no. Nuestro objetivo de hacer una ONG era poder llegar con el Evangelio a lugares
donde la iglesia no puede llegar, porque está prohibido que los cristianos entren en determinados países. Y sabéis de lo que estoy hablando, ¿verdad? Entonces decíamos, bueno, vamos a usar un disfraz. El disfraz era la ONG. Entonces con la ONG llevamos medicamentos, llevamos medicinas a determinados pueblos del norte de África, pero la idea no es llegar allí y soltar los medicamentos. La idea era ser iglesia. Entonces, cualquier cosa que nosotros hagamos tiene que estar siempre enlazada y vinculada con la iglesia, porque eso es lo único que Dios se ha comprometido a edificar. Yo puedo tener un proyecto muy bonito y puedo decir, no sé, voy a hacer un equipo de fútbol para que los chicos de la iglesia hagan deporte y para que vengan otros. Muy bien, Dios no se ha comprometido a sustentar eso. Dios se ha comprometido a sustentar la iglesia. Es el que la va a edificar, el que la va a cuidar y el que la va a sustentar. La iglesia no es algo ecuménico, que este es un grave peligro y una tentación en la cual algunas veces caen los pastores. Y es como, bueno, abramos la iglesia pues para el diálogo, para hablar con toda la sociedad, para meternos en política, para muchas cosas. Hagamos un partido político, un partido político no es algo que Dios se ha comprometido a sustentar, aunque esté hecho por cristianos, aunque esté hecho supuestamente para hablar con el gobierno y obtener favores que nos ayuden a los cristianos en nuestras ciudades. Muy bien, está muy bien. Y yo no digo que no se haga, pero tenemos que recordar que Dios solo se ha comprometido a sustentar y edificar su iglesia. ¿Lo tenemos claro? Por eso muchos cristianos que se metieron en la política acabaron fatal. Fatal. Testimonio horrible. ¿Por qué? No porque ellos fueran malos o no estuvieran preparados, no lo sé por qué, pero lo que es seguro es que si Dios se hubiera comprometido a sustentar eso, Dios lo hubiera sustentado. Pero Dios no dijo allí me voy a meter. Si tú montas una empresa, aunque tú seas cristiano y le pongas el nombre de Zapatería Nazaret, Dios no se compromete a sustentar eso. Dios se ha comprometido a sustentar su iglesia. ¿Estamos? ¿Estamos o no? Más o menos lo tenemos claro. Algunos no están muy contentos con lo que estoy diciendo, pero creo que está muy claro en la palabra de Dios. Dice Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Pero separado no es que Cristo está aquí en su trono de gracia y de santidad y de amor y yo me voy aquí a la discoteca, no. Separados es desvinculados de que Él sea nuestra cabeza. Si eso es así, yo dejo de tomar la rica savia, yo dejo de tomar la riqueza de la palabra de Dios, las inescrutables riquezas de Cristo que leíamos antes, y yo vengo a secarme, yo vengo a desconectarme del propósito de Dios. Estaré en otros propósitos, puede que incluso me haga millonario, pero no estaré en el propósito de Dios para la iglesia, que es lo que quiero que entendamos. Entonces mis fuerzas, si yo estoy conectado con Cristo, mi fuerza, mi sabiduría, mi visión, mi enfoque, mi dirección, van a estar nutriéndome de parte de Jesús y yo no me voy a desviar. La única manera de que la iglesia permanezca fuerte, sólida, es que permanezcamos sujetos a Cristo. Punto número 5. Seguimos en Mateo 16:18. La iglesia es protegida por Cristo. En el mismo versículo dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerán contra ella. Cualquier enemigo de la iglesia se va a encontrar con el brazo fuerte de Dios que lo va a aplastar. Y el enemigo lo va a intentar. Y de hecho lo intenta cada día. El enemigo intenta dividir a los pastores, hacer tropezar a los pastores. El enemigo intenta dividir la iglesia. El enemigo intenta dañar los ministerios de la iglesia. El enemigo intenta confundir. El enemigo intenta muchas cosas. Pero Dios ha prometido que las puertas del Hades
no van a prevalecer contra la iglesia. Entonces, como iglesia, nosotros tenemos que desarrollar un carácter de soldado que sale a la batalla. Hace unas semanas atrás os compartía de pelear por nuestros hijos, ¿verdad? ¿Alguno se acuerda? Estamos gorditos espirituales porque no estamos peleando por nuestros hijos. Y decíamos que tenemos que salir a esas batallas, que el único día que el rey David no salió a pelear, se metió en problemas. Quizás su ejército no perdió la batalla, pero él perdió su vida en aquel día. Él se metió en un adulterio, él se metió en un crimen intelectual. O sea, una cosa horrorosa que le costó dolor, le costó perder un hijo, un bebé. Entonces, la iglesia tiene que saber que está en una batalla, que es una batalla a vida o muerte, pero la promesa de Dios es que Él es el que nos da la vida y Él es el que hace que la iglesia prevalezca, que la iglesia no pueda ser destruida. Mira, en China, estaba leyendo el otro día, que en China el gobierno ha puesto una obligación a todas las iglesias que quieran estar, por decirlo así, legales. Sabes que en China hay una iglesia oficial y estamos hablando de creyentes, creyentes que nacen de nuevo, pero que en algún momento se quieren congraciar con el gobierno de aquel país y entonces acatan todo lo que dice el gobierno. Pero hay otra iglesia que es subterránea. Es una iglesia que no pone carteles en sus edificios. Es una iglesia que no lleva la Biblia debajo del brazo, la tiene que llevar escondida o aquí memorizada, porque si no van a la cárcel. Es una iglesia que resiste, porque las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Pero la iglesia que se ha hecho oficial tiene que poner unos carteles en la puerta de la iglesia, donde declaran amor al Partido Comunista Chino, al mismo nivel que a Dios, donde declaran fe en las leyes chinas. O sea, una cantidad de barbaridades, pero muchos dijeron, bueno, para que el gobierno nos deje tranquilo, vamos a poner todo eso. ¿Sabes que hay páginas de la Biblia que les han obligado a quitar si quieren tener Biblias que no sean requisadas y que no estén prohibidas? Páginas donde se habla del regreso de Jesucristo a reinar sobre toda la tierra se han quitado en las Biblias oficiales de aquel país. ¿Te puedes imaginar eso? Ahora, hay una iglesia subterránea que resiste. Están a oscuras en el sentido de que saben que cualquier vecino les puede denunciar, de que si se van a reunir en una casa no pueden llamar la atención, no pueden llegar todos a la vez, no pueden salir todos a la vez, no pueden alabar en alto con instrumentos, porque nadie se puede enterar que están adorando a Dios, pero ¿quién dijo que la alabanza y la adoración fuera coger un piano y una guitarra y gritar a voz en grito? A veces va a tocar hacerlo de corazón, en espíritu y en verdad, como Jesús le dijo a la mujer samaritana. Y esa iglesia resiste, y esa iglesia es la que Dios está defendiendo cada día y no podrá ser destruida. Amén. Por eso, si tú ves que en algún momento la iglesia está en un combate espiritual, no te asustes, no te asustes. Dios siempre va a sustentar, a cuidar y a defender a su iglesia. Las puertas del Hades no pueden prevalecer contra la iglesia del Señor. Y eso también me tiene que hacer pensar a mí que la iglesia no es un club social. La iglesia es un lugar de batalla. La iglesia es un lugar donde hay intensidad espiritual. Y no nos puede dar miedo eso, porque sabemos que estamos en el lado ganador. Porque Jesús lo ha prometido, porque Dios es el que lo ha dicho y está escrito y por lo tanto así tiene que ser. ¿Cómo crees tú? Hay gente que dice, no, me da miedo Apocalipsis. ¿Te da miedo Apocalipsis? Tú estás creyendo mal. Tú estás creyendo mal. Hay un niño en el redil que un día pasó como una estrella fugaz y me dice, profe, ¿qué es eso que hemos visto en el cielo? Hay una cosa que pasaba, unas luces. Eso es un espíritu de muerte, me decía el niño. 10 años tiene. ¿Un espíritu de muerte? Le digo, mira, no sé qué es porque yo no soy astrónomo, pero lo que sí sé que no es un espíritu de muerte. Porque todo lo ve como... Otra noche está saliendo la luna por la tarde y estaba como rojiza, estaba como un poquito amarilla rojiza,
por El Resplandor y tal, y me llama otra vez, profe, mira la luna está muy rara, esto es algo raro, esto que se va a acabar el mundo y vamos a morir todos. Y el niño está siempre como filtrándolo todo así, a lo negativo, a la derrota, al miedo, al susto. Y hay cristianos que viven así porque no creen correctamente lo que dice la palabra de Dios. Si la palabra, lo mejor que podemos hacer es leer Apocalipsis y saber cuál es nuestro final, que nuestro final es estar cara a cara con Dios, adorarle por la eternidad, echar nuestras coronas, todo el tiempo contemplar su hermosura. Allí no habrá lágrima, allí el león y el cordero apacentarán juntos. O sea, ¿cómo vamos a tener miedo de eso? El que tiene miedo de eso es porque no está seguro de su salvación, y si no está seguro de su salvación, hoy le tiene que decir a Jesús, dame de beber del agua que tú tienes, porque he probado todas las aguas del mundo y ninguna me sacia. Y es tiempo de que ya te humilles y reconozcas que solo en Jesús está la salvación. Ahora, de la misma manera que las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia, yo tengo que tener cuidado de no estar yendo contra la iglesia. Yo tengo que tener cuidado de si yo estoy queriendo dañar la iglesia o queriendo ser parte de edificar la iglesia. ¿Cómo te ves tú dentro de la iglesia? Es una pregunta que te hago para que tú a nivel personal te la contestes. ¿Dónde estás tú dentro de la iglesia? Una persona escribía un día unos mensajes horribles y nos mandó unos mensajes como diciendo, es que en la iglesia, es que nadie me quiere, es que no sé qué. Y yo digo, pero si esta persona lleva como un año sin venir a la iglesia, esta persona lleva un año desconectada de la iglesia, está fuera de la iglesia realmente, pero todo lo ve torcido. Ahora, yo te pregunto a ti, ¿cómo te ves tú con respecto a la iglesia? ¿Tú te ves dentro de la iglesia? ¿Te ves siendo parte de la iglesia? ¿Crees tú que eres una de esas ramitas que tiene la iglesia? ¿Eres parte de la vid? ¿Eres un pámpano de la iglesia? ¿O tú te ves como alguien que desde fuera está mirando los toros desde la barrera? ¿Eres alguien que está sentado en un palco y está mirando la obra de teatro? ¿O eres tú un actor principal, eres tú un protagonista de lo que está sucediendo en la iglesia del Señor? ¿Cómo te ves tú en la iglesia? Si todavía te ves desde fuera, eso es peligroso, porque entonces no estás dentro del valor de la iglesia, no estás dentro de lo que Dios ha prometido cuidar y defender con su propia vida. Mira, algo que suele pasar a menudo es que cuando alguien se pone mal, y tú sabes de lo que estoy hablando, es muy típico la reacción de, entonces me voy de la iglesia. Entonces como que me salgo de la iglesia. Esa persona ya se salió hace rato. No es, no es en el día en que dice adiós y se despide. Normalmente hay que mirar atrás, ir meses, semanas, meses atrás y ver en qué momento esa persona empezó a verse fuera de la iglesia. Es que aquí no me aman, es que yo no encajo, es que no sé dónde servir, es que sirvo demasiado, es que no me atienden, es que no me comprenden, es que me miran, es que me dicen, es que no me consideran. Cuando una persona empieza a darle cabida a todos esos mensajes, definitivamente pues el diablo ha conseguido ponerle en fuera de juego. Entonces la persona se queda por fuera, es lo que llamaríamos una oveja perdida. Zacarías 11 dice que hay 4 tipos de ovejas: la oveja perdida, la oveja pequeña, la que no se ha desarrollado, la oveja cansada y la oveja perniquebrada. ¿Eres tú alguna de esas ovejas? Porque Zacarías habla de una quinta oveja, que es la oveja gordita, la oveja lustrosa, la oveja que todo pastor quiere tener en su rebaño, la oveja que está bien alimentada, la oveja que está viviendo, que está feliz, que está dichosa, bienaventurada. 5 tipos de ovejas, pero de los 5 tipos hay 4 que están en problemas. Hay 4 que tienen dificultades, hay 4 que necesitan atención especial, pero muchas veces no se dejan porque tienen complejo de cabrito, que cuando lo vas a coger, ¡pum!, salta y se quiere huir. Si toco la iglesia, estoy tocando a Cristo. Por favor, no hables mal de otras iglesias, no hables mal de otros pastores, no lo hagas, estás tocando a Cristo. No nos creamos que esta iglesia somos la última Coca-Cola de Barcelona. No nos creamos que nosotros somos la iglesia que tiene
la verdad absoluta y que nadie más está en la razón. No nos creamos los únicos, porque ese es otro complejo que muchas veces se desarrolla en las iglesias, pero yo lo voy a combatir. Nosotros no somos los únicos. Nosotros valoramos el ministerio de otros pastores, la labor de otras iglesias. Claro que sí. No somos exclusivos, ni mucho menos. Por eso, no hables mal de otras iglesias. Yo, si no tengo algo bueno que decir de alguien, prefiero callarme. Si me preguntan, oye, ¿y esta iglesia o aquella otra? Mira, salvo que abiertamente sepa yo que no son cristianos, sino que tienen solamente la apariencia de cristianos, yo no le diré a nadie nada negativo de otra iglesia, ni de otro pastor. Porque si yo toco a otro pastor, si yo toco a otra iglesia, estoy tocando la iglesia del Señor. Y yo no quiero verme en problemas con el Señor, porque Él es la cabeza. Estaría siendo demasiado torpe, ¿verdad? Vamos rápido. Punto 6. ¿Por qué la iglesia es valiosa? Porque Jesucristo añade a los que son salvos. Hechos 24:7. Jesús no añade a la gente a otro lugar o a una asociación. Jesús los añade a la iglesia. Imagínate. Hechos 4:27 dice que los cristianos de esa primera iglesia en Jerusalén alababan a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Si es la primera vez que hoy has venido aquí o es la primera vez que alguien se conecta por internet, quiero que sepas que Dios te está buscando porque Él quiere añadirte a la iglesia. No necesariamente a esta iglesia. Dios quiere añadirte a la iglesia, a su rebaño. Y entonces necesitamos hacerlo todo sabiendo que es Dios el que añade, que no son los métodos, que no son nuestras fuerzas, que no es nuestra capacidad, que no es nuestro nombre. Es Dios el que lo hace, es Jesucristo el que lo hace. Entonces, punto 7. Cristo nos coloca en la iglesia para madurar y crecer. Y vamos a leer rápidamente Efesios 4, del 11 al 16. Está hablando Pablo, está hablando acerca de Jesucristo y dice lo siguiente: y Jesucristo mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Hay quien quiso representar estos ministerios como los 5 pilares para que una iglesia funcione. Y los podríamos ver así, en orden inverso: el maestro, el pastor, el profeta, el evangelista, el profeta y el apóstol que los afirma a todos. Es el único dedo que puede tocar a todos, ¿sabías? El dedo pulgar. Es el único que puede tocar todos los palos y el que termina de dar la fuerza a toda la mano. Es una buena manera de representarlo. Pero dice que Dios mismo constituyó en la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos. Ahí está hablando de ti y de mí, para la obra del ministerio. ¿Para qué fueron colocados los pastores, los profetas? ¿Para qué fueron colocados? Para perfeccionar a los santos, para servir. Los profetas no fueron colocados para que me adivinen el futuro. Eso es adivinación. El maestro no fue colocado para que tú le des la brasa todos los días porque no entiendes la Biblia. Él te va a ayudar, pero al final tú tienes que tomar la enseñanza y la tienes que poner en práctica sirviendo. Acuérdate que no vas a poder vivir el propósito que Dios tiene para ti fuera de la iglesia. Y alguno dirá, ¿eso dónde está? Pues mira, aquí lo estás leyendo. La obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. No es para la edificación de tu empresa, no es para la edificación de tu club de amigos, del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Ese es tu destino, que tú te parezcas cada vez más a Jesucristo, hasta que todos lleguemos allí.
a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Para qué te colocó Cristo en la iglesia? Para que crezcas, para que no seas un bebé espiritual, para que no seas toda la vida un cristiano con pañales, que necesitas que te cambien cada poco tiempo, sino que crezcas, que madures, que te desarrolles, que empieces a depender directamente de Dios, no del pastor, directamente del Espíritu Santo, no del líder. Porque a veces ocurre eso, que el líder dice, no, este discípulo necesita ayuda, entonces yo le hago hasta el nudo de la corbata. No, mejor enséñale a que se haga el nudo de la corbata. Enséñale, para que no dependa de ti. Si va a depender de ti, jamás te podrá superar. Jamás. Por eso dice el Señor, el discípulo no es mayor que su maestro, pero si en lugar de su maestro depende de Dios, podrá llegar hasta donde Dios lo quiera llevar, dentro de la iglesia, viviendo el propósito personal dentro de la iglesia. Ese podría haber sido un buen título para esta predicación. Viviendo el propósito personal dentro del propósito de la iglesia. De eso se trata. Por eso los cristianos solitarios se acaban desviando. Se acaban, mira, por ejemplo, si tú eres un evangelista y te encanta evangelizar y tienes una pasión por los perdidos, y eso es dado por Dios. ¿Eso es bueno o es malo? Eso es bueno. Pero si el evangelista se aísla de la iglesia, él va a creer que el evangelio solamente es evangelizar. Y se va a olvidar de la labor del pastor, de la labor del maestro, de la labor del profeta, de la labor del apóstol. Si el profeta, que Dios le ha dado el don e incluso el ministerio de profeta, se olvida de los demás y se aísla de la iglesia y se va por su cuenta a profetizar, porque Dios me hizo profeta, entonces va a creer que el evangelio es solamente profecía. Y se va a dañar. Eso es como si de repente a mí me empieza a crecer un brazo y este brazo me llegara hasta el suelo. Y este brazo lo tengo aquí cortito. Sería algo extraño. Eso es algo que no es funcional, no es bueno. Voy a estar desequilibrado. Y eso pasa muchas veces, que creemos que porque tenemos un don, lo tengo que vivir de manera aislada y lo tengo que ejercitar de manera aislada. No, lo tienes que hacer dentro del cuerpo de Cristo, edificación del cuerpo de Cristo. Dice el versículo 16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Más claro imposible. Léetelo luego en casa otra vez. Entonces en la iglesia procuramos que estén los 5 ministerios activos, funcionando a la vez. Y si algún ministerio falta, tenemos que orar para que Dios supla. Porque Dios lo dice muy claro, son los 5 ministerios que sí o sí tienen que estar activados y trabajando en la iglesia. Y todo es para el crecimiento propio y de la iglesia. Los métodos y los procesos son totalmente secundarios si no tenemos la guía del Espíritu Santo y no tenemos a Cristo por cabeza y no entendemos este punto de que Jesús nos quiere llevar al crecimiento. El crecimiento lo da Dios, pero no podemos tener prisa. Hay algunos que quieren hacer todo como muy rápido, ¿no? Y llegan a la iglesia y ya desde el minuto 1 quieren servir. No puedes servir desde el minuto 1. ¿Sabes por qué? Porque tú necesitas conocer bien cómo es nuestra forma de hacer iglesia. Quizás sabes Biblia, pero tienes que aprender la manera de que eso que ya sabes, cómo vas a ejercitar esa piedad al estilo y a la manera que lo estamos haciendo aquí. Por eso tú necesitas como, mira, si yo fuera a trabajar en un hotel y mi aspiración fuera llegar a ser director del hotel, yo tendría que empezar siendo el botones, el maletero, para desde abajo entender todo el funcionamiento del hotel.
No, pero es que yo he trabajado en muchos hoteles. Sí, pero es que en este, mira, el maletero no recibe propinas. En aquel hotel sí. Es que aquí el maletero da los buenos días, pero en aquel hotel no decían nada para no interferir. Cada iglesia lo hace de una manera. ¿Estamos entendiendo o no? Por eso es que nosotros le decimos a la gente los procesos, desde abajo. Pero no es por el proceso, no es porque el conéctate y el curso de sanidad sean como la medicina mágica, no. Es porque necesitamos que desde abajo empieces a conocer cómo funciona la iglesia por dentro. Quizás has estado en otras iglesias y quizá lo has hecho de una manera y aquí tienes que aprender a hacerlo de otra manera sin cambiar los principios de la palabra de Dios. Por eso a veces la gente le cuesta mucho cuando viene de otras iglesias. Y normalmente, mira, esto es como cuando trasplantas un árbol. Trasplantar un árbol es bien delicado, porque recuerdo que hace muchos años en el Redil nos regalaron 200 pinos del Ayuntamiento de Madrid. Y fuimos con varios camiones, recogimos los pinos y esos pinos venían con todas las raíces así en una bola inmensa. Porque si solamente hubieran cogido así el pino, eran pequeñitos, eran así como el atril, eran pequeñitos. Pero si solo hubieran cogido el pino, ahí se le vieran las raíces así colgando sin tierra ni nada y los hubiéramos plantado en el redil, se hubieran secado todos. No, tuvo que llegar una excavadora y metió y sacó con toda la tierra y raíces, todo junto, y lo llevó al redil. Allí hicimos unos agujeros también con la excavadora. ¡Pum! Se plantaron y la mayoría están vivos y ya están, no sé cómo de altos, como estas columnas, y la mayoría echaron para arriba, pero algunos no pudieron prosperar. Ahora, si después de un trasplante volvemos y cogemos ese árbol y lo llevamos a otro sitio, menos probabilidades hay de que arraigue. Y hay gente que va de iglesia en iglesia, ¡pim! No, aquí he probado, me gustó 4 cosas, 2 no me gustaron, cambio y voy, pum, pum. Y al final esas personas están mustias, están secas, son un árbol pero no tienen fruto o quedan como un bonsái, quedan pequeñitos toda la vida porque no consiguen desarrollarse, porque no encajan en ningún lugar. Y yo te digo que para crecer en esta iglesia tú necesitas estar en una célula, si no, no vas a poder crecer, porque es una de las vías principales de alimentación de la iglesia, estar en una célula. ¿Qué es una célula? La célula es un grupo pequeño que se reúne entre semana y donde se estudia juntos la Biblia y hay una cabeza, porque en todo lugar tiene que haber una cabeza. Un pollo descabezado no es un pollo, ¿verdad? No sabe para dónde va. Siempre tiene que haber una cabeza. Entonces hay un líder de célula que es el que es la cabeza en ese grupo pequeñito y se estudia la Biblia. Y si no quieres estar en una célula, pues ya te digo y te anticipo que es muy difícil que en esta iglesia crezcas. Si no te gusta servir, te diría que va a ser una pena porque tampoco vas a poder desarrollar todo lo que Dios tiene para ti. El servicio es un privilegio enorme. Si no te gusta dar, en esta iglesia vas a sufrir. Porque en esta iglesia trabajamos la generosidad, trabajamos la mentalidad de abundancia, trabajamos para quitarnos la mentalidad de esclavos que teníamos en Egipto, donde todo es que me lo tienen que dar, así sea pan duro, me lo tienen que dar. No, queremos trabajar la mentalidad de abundancia. Dios es la fuente, Dios es el que provee. Y en septiembre vamos a hacer una serie sobre la mentalidad de abundancia, porque el mundo no tiene mentalidad de abundancia, el mundo tiene mentalidad de escasez, de esclavitud. Y sin embargo la palabra de Dios todo el tiempo nos habla de multiplicación, de abundancia, de mucho fruto, de más fruto. Todo lo que Dios tiene en mente para sus hijos es más, es multiplicar, es abundar. Y no quiere decir, ojo, que ninguno se confunda, porque esta es una de las doctrinas que combatimos cuando se quieren meter en la iglesia, no quiere decir que vas a ser millonario. No quiere decir que todos aquí van a tener un Mercedes-Benz en la puerta de su casa. No, no señor. Pero vas a tener una mentalidad libre para esperar de Dios lo bueno y lo mejor. Va a ser muy interesante esa serie cuando volvamos del viaje a Israel. Hebreos 13:7 dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta
e imitad su fe. Mira, una de las razones por las que Natalia y yo estamos sirviendo al Señor es porque cuando nos convertimos allá en Madrid por el año 94 y nosotros empezamos a ir a la iglesia de Madrid, éramos 30, 40 personas, éramos poquitos, la mayoría jóvenes, y yo veía las vidas de Enrique y Emma y yo decía, yo quiero ser como ellos, yo quiero vivir como ellos viven. Si un día me caso, yo quiero un matrimonio como el que veo en ellos. Porque nosotros salíamos de la iglesia y esos 20 nos íbamos a la casa de los pastores. Y esos 20 íbamos y merendábamos y jugábamos parchís y hablábamos y estábamos todo el domingo juntos. Y entonces yo veía a los pastores, no solamente aquí subidos, yo los veía en su casa, cómo eran en su casa, cómo criaban a su hijo, el que hoy es mundialmente famoso, Quique Pavón. Y veíamos cómo lo disciplinaban, cómo era la firmeza, cómo era el cariño, cómo era el trato, cómo era el lenguaje. Y eso veíamos que eran los mismos en la iglesia y en la casa. Y entonces yo decía, yo quiero ser como ellos. Y yo quiero hacer lo que ellos hacen. Y quiero dar mi vida como ellos la están dando por el reino de los cielos. Y esa es una de las razones, porque vimos la conducta de ellos y estamos tratando de imitar su fe. Porque la conducta de ellos es fruto de la fe que tienen. No es algo teórico, no es algo repetido sin más. No, es que Dios no me dice que imite, Dios no me dice que imite la conducta de ellos, sino que imite la fe. Yo no tengo que ser un clon de mi pastor. Ahora yo tengo que ver si él ha sido próspero. ¿Qué hizo para ser próspero? ¿Qué fe tuvo? ¿Dónde puso su fe? ¿Lo puso en un negocio? ¿Lo puso en una inversión? ¿O la puso en el reino de los cielos? Si yo veo que tiene un buen matrimonio, yo no voy a imitar que si él le regala flores a su mujer, yo le voy a regalar flores. No, yo tengo que imitar su fe. ¿Qué fe ha tenido? ¿Cómo ha creído para tener un buen matrimonio? Entonces yo voy a imitar su fe, a mi estilo, pero la misma fe. ¿Estamos entendiendo? Bueno, espero que sí, porque os noto muy callados. No sé si es que no habéis desayunado. Octavo punto, venga, que ya terminamos. Solo nos quedan 3. Primera Timoteo 3:15. La iglesia guarda la verdad de Dios. Qué importante. Si alguno no sabía esto, pues esto le va a ayudar mucho. Dice Primera de Timoteo 3:15. Para que si tardo sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, es uno de los nombres que recibe la iglesia local, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia tiene la verdad, como un tesoro la tenemos que tener, no la podemos adulterar, no la podemos diluir, tenemos que guardarla, tenemos que predicarla, enseñarla tal cual es, porque es la verdad. El mundo busca desesperadamente cómo hacer familias felices. El mundo busca cómo hacer negocios prósperos. El mundo busca cómo hacer organizaciones que funcionen. Nosotros tenemos la verdad y dice la Biblia que somos columna. Mira, aquí tenemos 3 columnas, 4 con esta. Si nosotros quitamos esta columna, ¿qué creéis que pasa? Quitemos una. Probablemente el edificio no se caiga, pero seguramente alguna grieta empieza a aparecer por algún sitio. Creo que si quitamos 2, poco tiempo tardaría en derrumbarse este techo. Y uno diría, bueno, si son solo 2 columnas, si son 2 cositas ahí que no parece que nada más que estorban, ¿no?, a los que se sientan por allí. Pues no, resulta que están aguantando todo el edificio. Y Dios ha depositado sobre la iglesia el ser una columna y un baluarte de la verdad de Dios. ¡Qué responsabilidad tan grande! Por eso, ¿cómo vamos a menospreciar la iglesia? ¿Cómo vamos a hablar mal de una iglesia? ¿Estoy yo fortaleciéndome o debilitándome como columna? Quiero que te veas como una columna de estas. Quiero que te veas así, como una columna. Tú estás puesto en la iglesia de Dios para soportar la verdad, para aguantarla, para que la verdad luzca en alto y no se derrumbe. ¿Estás tú fortaleciéndote o debilitándote como columna de la iglesia? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos fortaleciendo a otros o debilitándolos? Porque cada uno de los que estamos en la iglesia estamos llamados a ser columna y baluarte de la verdad, no de cualquier cosa, no de una opinión,
de la verdad. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. La gente, cuando tú le hablas de Cristo, no ve a Cristo, te ve a ti. ¿Qué estarán viendo a través de ti? ¿Estás seguro que estarán viendo a Cristo? ¿Qué estarán viendo? Cuando tú vas a tu trabajo mal vestido, cuando tú tienes un mal comportamiento en tu comunidad de vecinos, ¿a quién están viendo? Tú eres un representante de Cristo, no solamente cuando estás aquí en una reunión. Estás ayudando a otros. Si ves a un cristiano que ha pecado, que ha faltado en algo, ¿qué haces con él? ¿Lo debilitas o lo fortaleces? ¿Lo señalas, lo acusas, lo desprecias, lo ignoras? ¿O te agachas a su altura y le dices, vamos, que yo te voy a levantar? Si ves a un cristiano sin ánimo, que está sin fuerzas, que está por un tiempo que le ha dado ahí una pájara, como dicen los ciclistas, ¿no? Y que está como sin fuerzas y no sé, y no me apetece ir a la iglesia, ¿qué haces con él? ¿Te lo llevas a salvar o te arrodillas a clamar con él? El otro día una persona me dice que estaba muy triste y yo le digo, yo voy a estar a tu lado, voy a reír contigo, voy a llorar contigo, porque había tenido una pérdida. Eso es la iglesia, familia, eso es la iglesia. Somos columna y baluarte de la verdad y tenemos que estar sujetando a otros si hace falta. Si hay alguien que no tiene fuerza, ¿qué haces con él? ¿Estás debilitando las columnas de la iglesia o estás fortaleciendo las columnas de la iglesia? ¿Qué estás haciendo tú con tu vida? Porque Dios dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Punto 9. Mateo 18, del 15 al 18. Este es el llamado que todos hemos oído muchas veces. Por tanto, bueno, el título sería, la iglesia tiene un orden. La iglesia tiene un orden. Las cosas se hacen de una determinada manera, no se hacen por azar. Es verdad que a veces nos toca improvisar, pero hay unos principios bíblicos y la iglesia tiene un orden. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si alguien tiene algo contra ti, el vicio de la mayoría de los cristianos es ir y contárselo a otro. Mira lo que me dijo fulano, mira lo que me hizo menganita. Y la Biblia dice que no hagas eso. La Biblia dice que tomes a fulano y le dices, mira fulano, creo que te has equivocado en esto, creo que no lo has hecho bien, pero quiero hacer las paces contigo, quiero que estemos a cuentas. Dice que en primer lugar tienes que hacer eso, ¿verdad? Si no te oyere, si te oyere, has ganado a tu hermano. Quiere decir, has fortalecido las columnas de la iglesia. Si no te oyere, toma contigo a uno o dos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. No que me dijo, no que no me dijo, no que vino, que me prestó, que no me prestó. Acláralo, acláralo. El otro día estaba escuchando de dos personas dentro de la iglesia que no se ponían de acuerdo. Uno le vendió una cosa al otro, pero el otro decía, no, quedamos en un precio, no, quedamos en este precio. Entonces tuvieron que llamar a un líder, decir, quiero que estés entre nosotros, que escuches todo, que sepas toda la historia, como, a ver, ayúdanos a llegar a un acuerdo. No es te voy a matar, no es te voy a matar, es busquemos un acuerdo, llamemos un testigo, llamemos dos testigos y pongámonos de acuerdo, porque estamos mirando por un bien superior, que es la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. ¿Cuántas veces los hijos de Dios han dañado la iglesia porque no siguieron el orden correcto? A veces me dice alguien, uy, tengo que, qué sé yo, quiero poner un ejemplo que quiero llevar mi coche al taller de Pepito, el hermano Pepito, que tiene un taller cristiano. ¿Qué problema el día que llevó el coche al taller del hermano Pepito? Porque piensa que Pepito le está estafando, porque Pepito piensa que el otro no le quiere pagar, y entonces eso es como debilitando la iglesia. Hay un orden, hijos de Dios. Si hay algo que tú crees que está mal en otro o que te ha ofendido en algo, búscalo con un espíritu de paz, de reconciliación. No porque quiero tener la razón. Hay una manera de hacer las cosas. Y quiero deciros algo. Dice aquí que si definitivamente la persona que está siendo corregida no oye a los testigos, dice que
entonces lo pongas ya en conocimiento de las autoridades. Y si no oye la iglesia, entonces esa persona habrá que disciplinarla. Pam, pam en el culete. Habrá que decirle, oye, a lo mejor pues por aquí no vengas. He contado este caso más de una vez, pero hubo un tiempo donde una persona que venía a la iglesia y que estaba cerca de nosotros y que aparentaba ser un buen cristiano, empezó a proponer negocios a otras personas de la iglesia. Y resulta que lo que hacía era estafarles. No, tú dame tus ahorros, que yo voy a invertir en una cosa que tengo allá en mi país, y entonces vas a tener un rendimiento y unos intereses. Y resulta que a uno le cogió 300, a otro 500, a otro 1000, a otros de... Y vino con el cuento de que en su país se lo habían robado todo. Y yo no tenía conocimiento de todo eso, hasta que me vengo enterando porque, claro, las ovejitas sufrían, se consideraban estafadas y hablaban con él y no, yo no puedo hacer nada porque yo allí me robaron en la frontera. Entonces me vengo enterando de que no era uno ni dos, que eran bastantes. Entonces me tocó hablar con esa persona y le dije, ¿sabes qué? Tú puedes venir a esta iglesia con una condición, que pagues todo lo que debes a los que les debes dinero. Y nunca más volvió. ¿Crees tú que tenía intención de pagar algo? Pues a veces nos toca eso. Si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Hay un orden en la iglesia, familia. Hay un orden para hacer las cosas. El pastor no lo resuelve todo. Hay algunos que solo quieren hablar con el pastor. Mira, hay muchas iglesias donde el pastor es simplemente alguien que está contratado para predicar los domingos. Eso no pasa en la CCI. O sea, hay iglesias donde el pastor es un trabajador más. Igual que el tesorero, igual que el que limpia, igual que el que cada uno hace su función y el pastor la función de él es predicar. No, aquí no. Aquí nosotros somos cabeza de la iglesia y estamos puestos por Dios. Pero quiero que sepáis que el pastor no lo resuelve todo. No tenéis que venir todos al pastor, porque si no yo me moriría en 2 días. Probablemente adelgazaría también, eso sería lo único bueno. Porque no tendría tiempo ni para comer, pero el día tiene 24 horas, tengo que dormir 8. Tengo que pasar con mi mujer un rato también, con mis hijos. Entonces no podemos todos con el pastor. Los pastores no pueden resolver todo, por eso los pastores forman equipos. Y en esta iglesia trabajamos en equipos. Hay un orden para las cosas. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Por eso ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Mira, hay algo que las iglesias no, mejor dicho, no las iglesias, hay algo que los rebeldes no entienden y es la disciplina. Y a veces, cuando hemos dicho a alguien, oye, ¿sabes qué? Estás pasando demasiado tiempo con personas que no se quieren plantar en la iglesia, con personas que tienen doctrinas erradas, con personas que no se convierten. Vigila con quién pasas tiempo. ¿Y sabes qué pasa? Si la persona es rebelde y no quiere aceptar el consejo, enseguida dice, en esa iglesia no hay amor, porque desechan a la gente. No, nosotros no desechamos a nadie, pero la Biblia es muy clara, que si alguno llamándose hermano, no uno que viene de primeras y quiere ver qué es la vida cristiana, y por supuesto entonces le vamos a abrir la palabra de Dios y vamos a tratar de enseñarle el camino de la vida cristiana. No, alguien que llamándose hermano, alguien que dice yo soy cristiano, pero luego le vemos que lleva una vida totalmente desordenada. Es que Pablo llega a decir que no te sientes ni a comer con esa persona, porque es un lobo disfrazado de oveja. No es una oveja de verdad. En cuanto pueda se va a quitar la máscara de oveja y va a empezar a destruir ovejas y a llevárselos de la iglesia, como tristemente ha pasado a veces. Entonces, hay un orden, por favor. Hay un orden en la iglesia y es muy clara la palabra de Dios en todo esto. Último punto, que veo que algunos tienen hambre. Mateo 16:15. La iglesia es la única que puede y debe hablar
de Jesucristo. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Un cristiano que no evangeliza se tiene que revisar. Un cristiano que no le habla ni al espejo se tiene que revisar. Un cristiano que dice, es que yo no sé cómo hablar de Cristo, pues mira, empieza a hablar, porque la Biblia dice que Dios nos ha dado su Santo Espíritu para que incluso cuando no sepamos lo que tenemos que decir, Él nos diga lo que tenemos que decir. Entonces, no se trata de hacer 20 cursos para evangelizar. Si los haces, yo te felicito y es más, te animo a que los hagas, porque eso te va a dar mayor capacidad. Pero si en ti no está el deseo de que otros conozcan a Dios, entonces tú te tienes que examinar. Algo raro está pasando en tu vida. Eso no es normal. Es como si un bebé no pide leche. No, un cristiano está puesto para predicar el evangelio de Jesucristo. No, pero es que me hacen preguntas difíciles y yo no sé cómo contestar. Bueno, para eso tienes los cursos y sobre todo al Espíritu Santo, para dar razón de la fe y de la esperanza que hay en ti. Pero si no abres la boca, el Espíritu Santo jamás te va a dar palabra de ningún tipo. Tienes que abrir la boca. Es que así funciona la fe. Me lanzo. Mira, a veces la gente simplemente se va a convertir no por tu predicación, sino por tu testimonio de vida. Cuéntale a la gente cómo obró Dios en ti. Me acuerdo que estábamos el último devocional en Vacaciones con Propósito. Mari Carmen empezó a contar su testimonio. Mari Carmen se convirtió hace 30 y muchos años, pero empezó a llorar como una niña recordando cómo fue el momento en que Dios habló a su vida, estando allí en un parque en Madrid, pensando que Dios no existía y Dios vino y se manifestó a su vida a través de unos misioneros que llegaron, le compartieron y Dios obró el milagro. Y escuchar, a mí me encanta escuchar cómo alguien ha llegado a los pies de Cristo. Y eso no es teología, eso no se aprende en un curso, eso es lo que tú has vivido, eso está dentro de ti, nadie más lo sabe, solo tú. No que nadie más lo sepa, pero nadie más lo puede contar con más pasión y con más autoridad que tú mismo, que lo has vivido, que has vivido cómo Dios te sacó de la esclavitud y te trasplantó a su reino de luz. Entonces, tienes que evangelizar y no lo hacemos. Mira, la iglesia es el peor lugar para buscar gloria. Anótalo los que estáis anotando. La iglesia es el peor lugar para buscar tu propia gloria. ¿Por qué? Porque si tú pretendes robarle la gloria a Dios, te vas a caer con todo el equipo. Sin embargo, la iglesia es el mejor lugar para darle gloria a Jesucristo. Oramos.